¿Por qué nos encarnamos? Para la expansión del alma, sabiduría del alma, lecciones que aprender, experimentar, ser el universo experimentándose a sí mismo. Sé que alguien se ha comunicado antes como espíritu y dijeron que tuve una vida de descanso y que solo regresé para disfrutar, porque las anteriores fueron tan pobres, tan negativas. Y así que creo que nuestras vidas son solo estas valiosas oportunidades para la experiencia y la sabiduría. Hola a todos. Bienvenidos al programa Pregúntale a Julie Ryan. Aquí combinamos espiritualidad y practicidad para ayudarte a vivir con propósito y alegría. Estoy encantada de tener a Ginette Biro hoy. Ginette sobrevivió a una experiencia cercana a la muerte y es una medium que se comunica con espíritus. Estoy ansiosa por aprender sobre el viaje de Ginette y si su SM le dio nuevas perspectivas sobre el mundo espiritual. Será una conversación divertida. Por favor, suscríbete, comenta y comparte este episodio con familia y amigos. Ginette, bienvenida al programa. Me alegra tenerte aquí. Gracias por invitarme. Es divertido. Estoy muy emocionada. Sí, tengo preguntas para ti, chica. Un montón. Excelente. Excelente. Naciste medium. Cuéntanos más. Bueno, quiero decir, honestamente, nací. En retrospectiva, sí, tiene sentido. ¿Lo entendía a los 5 años? No entendía lo que me pasaba. No entendía por qué sentía a personas en mi cuarto, pero no estaban ahí. Y la cosa es que no crecí en una familia con médiums ni psíquicos. Y aunque se hablaba de eso, no era relevante. Así que no tenía un recurso. O alguien que me dijera, no te preocupes, no estás loco, pequeño. Y entonces, quiero decir, para mí fue solo esta progresión de cómo, ¿por qué sabría yo cuando mi mamá escondía barras de chocolate en el gabinete si no estoy en la cocina? ¿Por qué sabría eso? ¿Verdad? Como yo sabía o sentía estas cosas. Mis dones evolucionaron con los años hasta cuando comencé a ver y escuchar espíritus en mi adolescencia. Y a los 20 años decidí no tener miedo. Y descubrí que algo importante había estado sucediendo toda mi vida. Esta mirada al pasado tiene sentido ahora, aunque en ese momento era confusa. Creo que todos nacemos con la habilidad. Y es solo cuestión de desarrollarla y mejorarla. Y los niños pequeños no saben que no se supone que deben ver o sentir esas cosas. Hasta que alguien les dice, oh, cariño, eso es solo tu imaginación. Eso no es realmente real. Y entonces aprenden a bloquearlo. Pero ha sido mi experiencia, y me encantaría saber si ha sido la tuya también. Como adulto, donde los niños pequeños dicen cosas que de ninguna manera podrían haber sabido, como ¿sabías dónde tu mamá escondía las barras de chocolate? Y los adultos los adultos le temen, por eso les dicen que no es real. ¿Te ha pasado con tus hijos o lo has escuchado de otros niños? Sí, absolutamente. Y, recuerdo hacerle preguntas muy específicas a mi mamá cuando tenía 6 y 7 años que la desconcertaban un poco porque eran preguntas muy profundas o mucho más maduras para mi edad. Eran solo estas pequeñas preguntas que tenía. He notado eso en mis hijos y especialmente en mi hija. Mi hija ha llegado como una pequeña alma sabia. Ha llegado con tanta conciencia que ya está disponible para ella, incluso desde los 5 años. Recuerdo que ella me hacía estas preguntas como, ¿por qué las almas no recuerdan al llegar a esta vida? O, ¿por qué la gente no cree en otra vida en el universo? ¿Por qué no lo sabrían simplemente, verdad? Como la versión de ella de 5 o 6 años. Haciendo estas preguntas profundas y simplemente me parece interesante ver cómo ha cambiado el nivel de conciencia en los niños y con qué están llegando. Y también pienso que los padres están siendo menos temerosos y más abiertos a lo que sus hijos están haciendo. Eso está cambiando lo que está disponible para ellos también. Recuerdo cuando era más joven hablando de ciertas cosas que yo veía o sabía o sentía y la gente simplemente decía, ¿de qué estás hablando? Eso no es de lo que hablamos,
o eso no es lo correcto, o estás loco, o a veces ni siquiera podía explicar por qué tenía miedo de algo que no conocía o no tenía el lenguaje para decir. Siento una energía de algo. No sé si es una entidad o el ambiente, pero algo no está bien aquí. Necesito averiguarlo. Eso es lo que diría ahora. En ese momento, solo me ponía en un estado de pánico, y la gente se preguntaba, ¿qué demonios le pasa? ¿Verdad? Estoy agradecido por el despertar y la evolución que apoya a más niños hoy en día que cuando crecíamos. Creo que es fundamental volver a apoyar a los niños, ya que esta idea surgió hace unos 150 años, a medida que nos hemos vuelto más educados. Cada cultura tiene algún tipo de práctica espiritual, como leer hojas de té o cartas del tarot. A medida que nos educamos más, tendemos a descartar lo que carece de pruebas inmediatas, lo cual considero un error. Cada generación se vuelve más iluminada y nosotros, como padres y abuelos, debemos estar presentes en sus vidas. Es importante recordar que solo porque no creas en algo, no significa que no sea real. Creo que muchos somos más espirituales que aferrados al dogma religioso. Lo espiritual nos ayuda a comprender. Me río. Siempre digo, me causa gracia cómo un bebé que no habla oraciones completas, quizá ni camina, usa un iPhone o iPad. ¿Cómo es posible? Lo usan mejor que yo. Exacto. Solo construyen sobre generaciones anteriores como nosotros. Mi generación descubrió lo que la tuya construyó y ahora tus hijos hacen lo mismo. Sé que viviste algo cercano a la muerte. Cuéntanos. Sí, entonces esto pasó en 2019. Y antes de mi experiencia cercana a la muerte, ya me sentía cómoda con mi mediumnidad y trabajaba como medium, habiendo hablado con muchas almas que habían cruzado. Sentía que entendía muy bien la conciencia. No lo digo de forma arrogante, pero me sentía cómoda con mi labor. Ya no me daba miedo. Lo interesante es que, al tener mi experiencia cercana a la muerte, como si cualquier puerta abierta se convirtiera en una puerta principal, fue como si las puertas del granero se abrieran con mi experiencia cercana a la muerte. Esto sucedió en 2019. Había estado experimentando hemorragias bastante severas durante mis ciclos mensuales y finalmente llegó el momento de la cirugía, ya que no había más opciones en ese momento. Recuerdo claramente los días previos a la cirugía. Había tenido un par de personas mencionar diferentes cosas como miedo por mi bienestar en la cirugía y tal vez no debería hacerlo porque estaba demasiado enferma. Alguien más me dijeron, creo que vas a morir. Y yo solo, sí, claro, solo tenía este conocimiento de que necesitaba hacer esto, pero era como una calma. Solo una especie de quítense de mi camino y déjenme hacer esto. Todos expresaban sus preocupaciones desde el corazón, ¿verdad? Yo respeto eso, pero sabía que necesitaba hacerlo. Recuerdo el día de mi cirugía, sentí tanta alegría. Podrías atribuirlo a haber estado tan enferma, pero había una alegría dentro de mí. ¿Sabes esa sensación cuando los niños esperan bajar por el tobogán de agua, sentados y listos para divertirse cuando el salvavidas les da la señal? Esa era la sensación que tenía mientras me llevaban al quirófano. He tenido cirugías antes y normalmente no estoy tan feliz por ello. Cuando me sedaron, recuerdo esa sensación de chócala, nos vemos luego. De repente aparecí al otro lado y supe al instante dónde estaba, con mis pies descalzos en el pasto verde más hermoso imaginable. Sabía que estaba al otro lado porque era más como un saber,
pero también más visceral que cualquier otra experiencia fuera del cuerpo, incluidas las sesiones de mediumnidad. En esas sesiones siempre siento que estoy mirando a través de una ventana o contemplando algo, mientras que en este caso todo mi ser se sentía allí. Y entonces estaba descalza en el pasto y podía acercarme a cualquier brizna de hierba si quería, solo con mirarla y luego alejarme de nuevo. Y era tan natural. Y todo sobre la energía había perfección y dicha y armonía y no dicha en exceso. Como a veces pensamos que los estados dichosos aquí son como un exceso de algo, que esto era solo armonía. Y entonces estaba subiendo esta colina y el cielo era de un hermoso azul veraniego y me encontré con esta escena de picnic tipo barbacoa. Y era toda mi familia y amigos que habían fallecido de esta vida y más allá. Y era solo la reunión más feliz, más hermosa con todos ellos. Y recuerdo simplemente abrazar a todos y preguntarles qué han estado haciendo, dónde están ahora, y no importaba si eran de hace vidas o de esta vida. Tenía tiempo para pasar con cada persona. Y era simplemente increíble cantidad de tiempo, aunque el tiempo no era el mismo, porque sentí que pasé todo el día hasta la tarde allí. Y luego, después de haber pasado todo este tiempo reconectando y reuniéndome y riendo y todo eso, mi abuela, que estaba en espíritu, vino y me llevó a este otro lugar y me llevó a lo que yo llamo la sala de los planos, porque en esta sala blanca todo era blanco y fuera de las ventanas estaba el universo. Creándose a sí mismo es la única manera en que puedo explicarlo. Y en esta sala había una gran mesa de juntas, y mis guías y mi consejo estaban allí, y desenrollaron estos planos. Y recuerdo pensar como, oh Dios mío, son como planos literales. Se ven como planos en la tierra, ¿verdad? Como un plano arquitectónico. Sí, sí, excepto que más simplista, pero era azul. Y en el centro de este plano había una línea iridiscente, como cuando ves en el metro, ya sabes, como esas paradas de metro y cosas así que tienen como la línea principal y luego diferentes paradas. Había esta línea que seguía pulsando con esta, como energía iridiscente. Así que sabía que aunque estaba del otro lado, también seguía viva. Como que había vida en esa línea y pasamos por una revisión de vida. Y así con mi guía repasamos todo lo que había hecho hasta ese momento. Y en ese punto fue cuando me preguntaron si quería quedarme o regresar. Y recuerdo haber dicho, oh, bueno, quiero regresar. Y ellos dijeron, está bien, si quieres regresar con lo que queda de tu vida, que era como de unos 6 pulgadas de largo, pero no puedo ver más allá del hombro de mi guía y mi memoria de cuánto duró la primera parte, así que no puedo medirlo. De todos modos, con esta última cantidad, ellos dijeron, puedes cambiar algunas cosas si quieres. Y cuando lo miré, había ¿cómo? Parecía que había diferentes fusibles, como en una caja de fusibles en esos puntos de unión, y cada uno de esos representaba como una especie de viaje de vida, puntos de destino que ya sabes, diseñamos antes de venir a esta vida. Y entonces yo estaba como, puedo simplemente reorganizarlos. Y ellos dijeron sí, y entonces dijeron, recordarás a todos, o recordarás, perdón, no recordarás a ninguno excepto al primero. Recuerdo sacar el primer fusible, sostenerlo y pensar, ¿es así de simple? Ellos confirmaron. Saqué el fusible de la enfermedad crónica. Siempre lidiaba con alguna forma de enfermedad crónica. Era conocido como esa persona en mi familia que si alguien iba a enfermarse, sería yo. Y pude sacar ese fusible y luego poner uno diferente. Y luego hice eso con un par de otros en el camino. Y así que al hacer eso, después de reorganizarlos, me preguntaron de nuevo. Dijeron, ¿te gustaría quedarte o quieres regresar? Y fue interesante porque en ese momento también pude tener una conversación con mi yo superior. Y mi yo superior se veía muy parecido a como me veo ahora, aunque sabía
que era mi yo superior. También pude experimentar a mi yo superior hablándome, ambos al mismo tiempo, y todo cobró un sentido más profundo. Recuerdo sentir el amor y la alegría absolutos que mi yo superior tenía por mi vida y experiencia, valorando nuestra existencia humana. Estaba segura de querer regresar. Entonces me dijeron que podía hacerlo. Expresaron que sería una transición sencilla y sin complicaciones. Sería tan simple como un interruptor para que mi corazón fallara en la mesa de operaciones y estaría hecho. Ellos dijeron que era fácil si quería quedarme, pero yo dije que no, quería regresar. Y entonces había como un acuerdo de que si no era como una promesa, creo que prometí compartir lo aprendido al regresar y seguir difundiendo mensajes. Y en vez de solo hacer mediumnidad de boca en boca sin hablar realmente de lo que hago, simplemente sería auténtica. Lo interesante es que al decidir regresar, todo sucedió muy rápido. Básicamente, escuché a la enfermera en la sala de recuperación preguntar, «Janet, ¿estás despierta?» Y todavía podía ver a mi abuela en espíritu conmigo. Y sentí que mi alma, mi espíritu, regresaba a mi cuerpo en un segundo. Y luego sentí y escuché a mi yo superior hablar a través de mí. Y no soy alguien que sea claro. Cuando salgo de una cirugía, soy bastante graciosa. Simplemente, la medicina en mí es graciosa. Lo dejaremos así. Y mi yo superior le dijo a la enfermera de inmediato, como me metí en mi cuerpo, mis ojos cerrados, y le dije, necesito que anotes estas 4 cosas. Es crucial. Necesito que las escribas en un papel, lo dobles y lo pongas en mi mano. Entonces ella dijo, está bien, cariño, ¿qué es lo que quieres decir? Le di estas 4 palabras, frases sin sentido, solo para mí, pero clave, para recordar todo lo vivido. Le pedí que lo hiciera. Después preguntó, ¿cómo está tu dolor? ¿Necesitas medicamento? Y me dieron medicamentos para el dolor. Después me llevaron a recuperación. Recuerdo que pude abrir un ojo. Mi mamá entró, le di el papel y le dije, no puedes perder esto, lo necesito. Es muy importante. Y entonces, un par de días después, ya en casa y sin medicamentos para el dolor en mi cuerpo, mi guía dijo, es hora de ver ese papel. Necesitas verlo. Y entonces recuerdo que lo saqué y leí esas 4 cosas y luego todo volvió a mí. Y ya recordaba partes de eso. Sabía que fui a algún lugar. Sabía que algo era diferente. Sabía que había estado del otro lado porque todo al regresar a este planeta era increíble. Y entonces todo volvió a mi mente y específicamente me hicieron escribir esas cosas para que no cuestionara la validez de mi experiencia, si lo hubiera, hablado después de haber tomado analgésicos, porque soy una persona muy científica y espiritual, así que tenía que ser claro, sí. Y entonces la historia surgió y tuvo mucho sentido. Me costó adaptarme y regresar aquí. Creo que me llevó cerca de 1 año y medio en realidad. Integrarme al regresar. Esa es mi ECM resumida. Bueno, vamos a desglosar eso. Sí, tienes muchas cosas. Estoy anotando preguntas aquí para recordar hacerlas también. Primero que nada, los fusibles. Cuando tú quitas ese primer fusible y pones otro en su lugar para erradicar la enfermedad crónica, ¿era un fusible que moviste de más adelante en la línea o era como fusibles de repuesto al lado para otras cosas? ¿Sabías qué reemplazabas y qué sustituías con esos fusibles? Esa es una gran pregunta. Era un fusible diferente, no uno que estaba más adelante, sino uno de como mejor salud, como salud general. Eliminó la necesidad de lecciones de salud crónica. Aprendí mucho a través de mis problemas de salud crónica, de rendirme, de pedir ayuda. Siempre fui alguien que decía, lo haré yo mismo, puedo hacerlo yo misma. Fue un gran viaje para mí. Así supe que estaba mejorando. Recuerdo pensar, está bien chicos, sí, ya veremos.
He vivido con esta enfermedad crónica donde Janet se enferma todo el tiempo, así que ya veremos. Y recuerdo durante un buen año después notando que no me enfermaba. Si mis hijos se enfermaban, yo no me enfermaba. Y la cantidad de cosas de las que no me enfermé en Washington, increíble. Lo era. Me tomó un buen año darme cuenta de verdad. Ya no soy una persona enferma. Ya no necesito identificarme así en mi camino. Aunque aún me enfermo a veces, claro, pero a menudo estoy más saludable que muchos en casa, así que es genial. Entonces, ¿recuerdas si había tal vez un tazón o una canasta o un contenedor de fusibles? ¿O solo pensaste, quiero erradicar, no quiero estar enfermo más, y ese fusible se materializó? ¿Recuerdas ese tipo de detalle? No, solo regreso y lo consigo. Solo recuerdo haber tenido la opción de elegir uno diferente, tal vez. Quiero decir, pudo haber sido presentado como una alternativa, pero parecía haber otra opción, así que opté por esa alternativa. Genial, está bien. La opción de regresar, estoy intentando, garabateaba mientras tú escribías, y ahora trato de leer mis garabatos, la opción de regresar. Tú, ¿cuántas experiencias cercanas a la muerte ha habido? Hay muchas cada año que se reportan, y creo que muchas más que no se reportan por la gente. ¿Crees que todos tienen esa opción? He escuchado a personas que han experimentado SM, es decir, me dijeron mi abuelo o Jesús o quien sea que yo. No era mi momento. Se suponía que debía regresar. Tú, ¿cómo crees que funciona eso? Así que eso parece ser lo más común. No he encontrado a muchas personas que hayan elegido regresar. He escuchado lo mismo que tú. La mayoría de las veces los obligan a regresar. No sé por qué es así, y no puedo decir exactamente por qué el mío fue diferente, comparado con el de ellos. Solo sé que la elección fue tan inherentemente mía al ver cómo podría terminar o continuar. Y entonces, no sé si fue para poder. Permíteme traer esa información adelante de cómo puede ser a veces, o tal vez hubo una completa finalización de esa primera fase de mi vida, o tal vez estaba listo para asumir una segunda fase completa que tal vez se llevaría a la próxima vida. No sé exactamente, pero solo sé que no sentí ninguna presión para quedarme o regresar, que era 100% mi decisión. Y quiero decir, tenía razones para querer regresar por mi familia y mis hijos, pero también, cuando vi la forma en que mi yo superior valoraba tanto esta vida, fue como, ¿por qué renunciaría a lo que ya se ha creado? ¿Por qué no volvería y trabajaría desde ese punto? Interesante. Está bien. Soy inventor de dispositivos quirúrgicos que se venden en todo el mundo y exfabricante de dispositivos quirúrgicos. He estado mucho en el quirófano. En mi carrera de 30 años antes de dedicarme a esto a tiempo completo, y he estado en cirugías donde las cosas no salieron bien. Probablemente la más conmovedora fue que estuve en una cirugía de aneurisma aórtico abdominal y explotó en el quirófano, y hubo una fuente de sangre que salió volando por el aire, y vi al cirujano salvar la vida de este hombre. Dicho esto, tu doctor, tu cirujano, insinuó, o en las notas médicas, en las notas de la cirugía, ¿se mencionó algo que estuviera mal? ¿Problemas con la presión arterial? ¿Conocía su ritmo cardíaco? ¿Algo similar? ¿Complicaciones en las notas postoperatorias? No, nada de eso. Nada que haya visto. No he visto las notas postoperatorias de ninguna manera, pero nadie mencionó nada. Y, sí, no nada. Sí, interesante. Sería interesante que leyeras eso. Lo sé, sería curioso. Sí, puedes obtener copias. Todos tenemos acceso a nuestros registros médicos, por favor. Es necesario. Sería interesante. Escuché que todo salió bien, sin problemas. Tu doctor no mencionó ningún inconveniente durante el procedimiento. No que yo haya escuchado, no. Sí, Sí, interesante. ¿Y luego?
¿Cuáles fueron las 4 cosas que le pediste a la enfermera que anotara? ¿Cuáles fueron las 4 cosas que querían que recordaras? Sí, eran palabras clave para recordar, fases de eso. Correcto. Entonces, yo. 1. Fue genial. Raíces del árbol baba, es hora de entrelazarse. Me alejé. ¿Cierto? No me relaciono con nadie más, pero fueron 4 fases de mi experiencia. Al leerlas, desbloquearon todo lo que necesitaba recordar. Fue una inundación de recuerdos. Recuerdo estar en casa de mis padres después de la cirugía. Mi esposo cuidaba a los niños afuera mientras me recuperaba. Y recuerdo cuando todo me inundó, fue como, necesito contarles una historia. Y entonces mi mamá tomó una foto de la primera vez que les conté la historia en el patio trasero. Y después de eso, me senté y escribí mi libro sobre todo. ¿Y cómo lo recibió tu familia? Muy bien. Fue mi papá, con un cerebro similar al mío en varios aspectos. Él dijo, ¿qué? ¿En serio pasó eso? Y le respondí, sí, así fue. Él preguntó si no tenías medicamentos para el dolor. Y le respondí que no, papá. Por eso tenía el papel. Ellos estaban muy abiertos a eso. Y Sí, interesante. Un poco diferente de cuando eras niño, parece, cuando estabas inventando todas esas cosas locas que veías y de las que hablabas. ¿Hay algo que haya cambiado en tus habilidades como medium? Desde que tuviste tu SM, ¿crees que tus habilidades tal vez se han intensificado o mejorado? sí, seguro. Abrió una comunicación más rápida y también como un mayor alcance en frecuencia. Y así he notado que además de conectar con personas fallecidas o guías espirituales, he logrado conectarme con niveles de conciencia más elevados y canalizar seres. No cualquiera, sino específicamente los 3 guías de la luz que canalizo. Y mucho de eso. Y qué tan rápido se abrió y noté, como si los circuitos cerebrales en mi cabeza se movieran tras la cirugía. También tomó tiempo adaptarse e incluso como mi capacidad para escuchar la energía, no solo sentirla, sino casi como escucharla, cambiar. Después de la cirugía, hubo muchos cambios para mí. Fue como si las puertas del granero se abrieran de par en par en diferentes formas. La cantidad de espíritus que veía a diario, moviéndose por la casa, era distinta. Lo que ocurría ocasionalmente se volvió diario. Esto alteró el flujo de energía, lo que me llevó a establecer nuevos límites, enraizarme y adaptarme, sin duda. Cuando mencionas haber alcanzado niveles más altos de conciencia, ¿qué implica? Sería una mayor capacidad, como un viaje astral o proyección astral. Explica qué es eso a quienes escuchan y no saben de qué se trata. Está bien, es como proyectar tu conciencia fuera de tu cuerpo para ver algo, ya sea en este planeta o en una dimensión, planeta o galaxia diferente. Con ello también viene la capacidad de comunicarte con seres en distintas dimensiones y galaxias, no de este planeta, and sintonizar con eso y tratar de llevarlo a mi realidad diaria. Es lo que tomó mucho tiempo para integrar y entender. Así que sí, espero que eso tenga sentido. Está bien. Sí. En una galaxia muy, muy lejana es lo que me gusta decir. Como desde el principio, desde Star Wars, porque yo creo que George Lucas canalizó todo eso porque lo he visto cuando he estado con clientes y pienso que esto parece sacado de una película de Star Wars. Y hay cosas que veo que luego veré más tarde. En algo diré, he visto eso antes trabajando con un cliente. Y entonces, tal vez estábamos en el mismo planeta, en el mismo, no sé.
centro del planeta o algo por el estilo. ¿Apagas y enciendes tus habilidades o simplemente caminas y ves espíritus y energías y cosas así? ¿Cómo funciona eso para ti? Intento estar. ¿Las enciendo y apago? Sí, en cierto sentido. Siempre están conmigo, listas para captar mi atención en cualquier momento. Puedo decidir si es adecuado sintonizar más o no, dependiendo de la situación. Entonces, no camino por una tienda de abarrotes sintonizando y sintiendo a la gente, porque eso es demasiado ocupado, es demasiado abrumador para mí. No puedo hacerlo. Antes de mis sesiones con clientes, me sintonizo adecuadamente para estar lo más disponible posible. Por las noches, si estoy viendo televisión o simplemente relajándome, los espíritus se manifiestan. A veces los veo moverse por la habitación, o me hablan mientras lavo los platos o manejo. A mis guías les encanta venir y charlar. Así que es una parte muy importante de mi vida, a diario. Pero sí, como que subo el volumen y bajo el volumen seguro. Y también hay momentos en los que simplemente me tomo un descanso por un rato y hago cosas muy humanas para recalibrarme, porque creo que a veces, si pasamos tanto tiempo sintonizados con esas energías más altas todo el tiempo, entonces como que nos alejamos de nuestra realidad de presencia aquí. Y creo que a veces es agradable simplemente ser humano sin las interacciones del otro lado. Así que trato de equilibrarlo. Estoy de acuerdo. Estamos aquí para vivir la experiencia humana y luego podemos acceder al espíritu cuando lo necesitamos para que nos guíe. Pero estoy de acuerdo contigo. Yo lavo la ropa, cocino, voy al supermercado y más. ¿Tus guías espirituales te han estado guiando por un camino diferente antes y después de tu SM? ¿Has notado un cambio en cómo te guían? Desde tu SM, ¿has percibido que te guían de forma distinta debido a tus niveles más altos de frecuencia? ¿Tus guías espirituales han cambiado o siguen siendo los mismos? Por favor, comparte si has experimentado un cambio significativo en la forma en que te guían. ¿Han cambiado? Sí, algunos sí. Ha habido un cambio de guardia, sin duda. Aunque hay algunos que siguen igual, definitivamente hay muchos nuevos en la firma energética actual y lo que hago también ha cambiado. Antes, como mencioné, solía pasar mucho tiempo conectando con seres queridos fallecidos y guías espirituales para transmitir mensajes. En la actualidad, gran parte de mi labor se enfoca en compartir conocimiento, como la conciencia del agua y el cuerpo energético. Mis guías me brindan información comprensible sobre temas como la conciencia, la ascensión, el despertar y las galaxias. Esta expansión del conocimiento implica compartir lo que recibo con aquellos interesados en escuchar. Estoy de acuerdo con esta evolución y considero que es fundamental para seguir creciendo en mi camino espiritual. Ha sido mi experiencia lo mismo. Y cuanto más hago esto, y creo que parte de ello viene con la edad también, con la sabiduría, no siento que necesite convencer a nadie de nada. Si esto es algo con lo que resuenan y quieren saber más, genial. Si no, podemos hablar de otra cosa. No importa. Y no tener que convencer a alguien de algo es realmente liberador. Lo encuentro así. ¿Tú también? Al principio de mi viaje, y no estoy seguro si te ha pasado, pero cuando realmente se estaba abriendo y yo estaba tratando de entenderlo, al tratar de convencer a otros, también era para luego asegurarme a mí mismo que lo que estaba experimentando era, de hecho, real y válido. Correcto. Y así poder probar algo como tu abuelo está aquí y me está mostrando sus viejos zapatos que se conectaban a los caballos y montaba un caballo en esta canción de vaqueros,
cómo el espíritu trae estas cosas, tener estos validadores y la persona decir sí, entonces yo estaría como, ves, no estoy perdiéndolo, no estoy loco, ¿verdad? En mi mente estaría pensando como, ahí, estoy completamente de acuerdo, como eso, es tan real para mí como para ti, es parte de tu realidad. Y sabemos que todos tienen su propia realidad. No voy a convencer a nadie de la mía, pero la compartiré si alguien quiere escuchar, sin necesidad de convencer a nadie de ella. Así que es muy liberador. Lo encuentro muy liberador. Creo firmemente que el espíritu nos brindará señales y símbolos para transmitir a sus seres queridos, posiblemente siendo esta su primera experiencia, comunicándose con un ser querido en el cielo. Este contacto podría ser justo lo que necesitan para dar un pequeño paso hacia una exploración más profunda y obtener una prueba tangible de lo que está ocurriendo. Si reciben una señal, esta podría tener sentido de inmediato, más adelante, o referirse a algo que está por venir. Es crucial mantenerse receptivos a las formas en que se manifiestan estas señales. Recientemente, tuve una cliente que expresó no sentirse conectada con su hijo fallecido en el cielo, ni recibir señales de él. Él dijo que solo buscaras la palabra mamá, M-A-M-A. Le dije que solo buscaras mamá. Ahora, mantente abierta. Podrías encontrarla en una historia o en un anuncio. Puede que la veas en un cartel. Puede que la veas en Instagram. Solo mantente abierta. Y ella se reía. Le pregunté, ¿qué? Y ella contó que antes de morir tuvo cáncer por varios años. Ella, antes de fallecer, insistió en que fuéramos a un estudio de tatuajes. Decidí tatuarme mamá en mi antebrazo y él cubrió los gastos. Le comenté, cada vez que veas mamá, sentirás su presencia. Ella expresó, jamás habría relacionado eso. Le expliqué, lo escogió porque sabía que sería significativo y quería que lo hicieras. Incluso costeó la sesión, así que pensé que eso era. Y me gustas. Estoy seguro de que tengo miles y miles y miles de ejemplos como ese. Les da tanta paz y tanto consuelo saber que sus seres queridos están felices, sanos, completos y en el cielo y que están a su alrededor todo el tiempo. Y ese tipo de cosas. También creo que es interesante cómo estás siendo guiado a difundir esta información a una escala más amplia. Y encuentro que ese es el caso conmigo y con muchos otros de nuestros colegas también. Y me parece que todos nosotros trabajando juntos estamos causando una especie de movimiento en esto, porque la gente te escucha decir lo mismo que yo digo y que otros colegas nuestros dicen y están diciendo, bueno, tal vez realmente hay algo en esto. Y les da la oportunidad de realmente bajar la guardia y decir, bueno, voy a dar un paso y voy a explorar esto más a fondo. Y eso los lleva a su propia espiritualidad. ¿Qué es una alma caminante? Un alma caminante es cuando tienes un alma natal. Si empiezo ahí, el alma natal es el alma que está conectada con el que nace, el cuerpo que nace. Entonces, esa es el alma que se trae, que será el bebé, crecerá durante la infancia, hasta la adultez y luego. En algún momento habrá otra alma, que es el alma caminante, que es algo que ya se ha acordado antes, de que ocurra la encarnación en primer lugar. No es una posesión ni nada, pero harán algo así como una trenza de almas o un intercambio de almas, en el cual el alma caminante tomará el control, o tomará el control por completo, y el alma natal se irá para continuar, con la misión del alma caminante. Y las almas caminantes harán eso porque todo el viaje de pasar de niño a través de la adolescencia hasta la adultez es mucho tiempo, y mucho tiempo como inactivo.
si lo pongo de esa manera. Y hay muchas almas que quieren entrar directamente en acción. Y así es fácil, más fácil para ellos hacer un intercambio de almas en lugar de ser un alma natal. Y al mismo tiempo muchas almas hacen este acuerdo con un alma caminante y dicen, oye, yo seré el alma natal porque hay aspectos que quiero trabajar como niño. Así que entraré primero. Una vez que termine esa parte, podemos intercambiar lugares y tú puedes continuar. Es una manera muy simple y rudimentaria de explicar algo que tiene más complejidad y delicadeza. Pero sí, hay más almas caminantes ocurriendo estos días debido a la elevación de la conciencia en nuestro planeta. ¿Qué le pasa al alma natal si entra un alma caminante? Entonces, el alma natal usualmente cruzará y básicamente regresará al otro lado. A veces también pueden tomar un papel más secundario y permitir que el alma caminante entre por un periodo de tiempo. Y luego, a veces, el alma caminante se irá de nuevo y el alma natal continuará, con algunas de las lecciones del alma caminante. Otras veces, he visto en ocasiones donde el alma natal se moverá a otra vida en otro lugar sin mucho tiempo de alma en el otro lado. Eso no parece ser tan común en mis propias experiencias, pero nunca cualquier unión en un escenario de alma natal y caminante nunca abandona a nadie en la oscuridad o en el polvo. Siempre hay un acuerdo previo para que este cambio ocurra. ¿Encuentras que hay un cambio de personalidad cuando entra un alma caminante? ¿O es frecuente o es una vez en un millón? La luna o caminar dentro no son tan comunes como solían ser. Se ha vuelto un tema más recurrente. En la actualidad, no alcanza el 50%, pero es cada vez más frecuente. Definitivamente hay un cambio de personalidad, eso es algo seguro. Puede haber un cambio grande en la carrera, enfoque o incluso hábitos de salud. En algunos casos extremos, se ha escuchado que si alguien estaba en coma, al despertar tienen diferentes entendimientos de su herencia, habilidad con el idioma o capacidad intelectual. Es posible que entren con una mente ingenieril y salgan siendo muy artísticos. En resumen, hay cambios significativos que ocurren en el walk-in, incluso durante un coma. A veces puede suceder de manera más instantánea. Sin embargo, la mayoría de las veces hay una especie de mezcla que ocurre durante un cierto tiempo, donde es como si el alma natal le mostrara el camino al alma walk-in por un rato y luego el alma walk-in toma el control. Así que hay una fase extrema de alrededor de 1 o 2 años, a veces un poco menos, a veces un poco más, donde ocurre esta transformación masiva para las personas. Ahora, eso no significa que cada transformación masiva que tenemos en nuestra vida sea un walk-in. También pasamos por momentos de revolución personal en nuestras vidas donde podemos crecer, cambiar y evolucionar. El walk-in es cuando se siente como una frecuencia completamente diferente. A menudo los walk-ins sienten que caminan o leen sobre ello con una profunda resonancia del alma con la vida. Creo que esto soy yo. Creo que esto es lo que pasó. Es el eslabón perdido que no entendía. ¿Hay correlación entre walk-ins y esquizofrénicos? Siempre me he preguntado eso también, y es algo que realmente me encantaría estudiar. Me encantaría estudiar eso en algún momento, porque a veces me pregunto si, de hecho, o incluso los trastornos de personalidad múltiple, si hay diferentes almas como una puerta giratoria dentro de ese ser, dentro de esa persona. ¿Qué facilita eso? No lo sé. No lo sé. Si hay una fractura que ocurre, de nuevo, es algo que me encantaría aprender en el futuro y hacer más estudios sobre ello. Desde una perspectiva médica e investigativa, ¿realmente se considera un trastorno cuando alguien presenta personalidad múltiple? Así es como la comunidad médica lo ha etiquetado. Por ejemplo, una persona puede ser diabética en una personalidad y luego cambiar a otra en la que ya no lo es. Estos cambios pueden ser evidenciados a través de análisis de sangre, presión arterial u otros indicadores.
Además, he escuchado relatos de individuos en coma que al despertar hablan un idioma completamente distinto con fluidez. ¿Qué opinas acerca de estas situaciones tan particulares que desafían nuestra comprensión de la mente humana? ¿Cómo funciona eso? Parece que, según lo que dices, varias almas pueden habitar un cuerpo humano al mismo tiempo. ¿Has vivido algo así? Es un poco más raro en ese sentido. Como creo que la transición de una a otra es para un propósito específico. Sí, varias. Aunque no creo que eso sea usualmente un escenario predeterminado. De nuevo, creo que es muy difícil decir que es A, B o C. Creo que es muy individualizado. Pero tratar de ponerlos en categorías así, creo que en algunos casos es posible. En Walk-ins, definitivamente hay un intercambio entre una alma y otra, a veces compartido por un tiempo, donde una toma el asiento trasero y otra el delantero, pero siempre con un propósito. En el nivel del alma del viaje, siempre hay una razón detrás. No es solo por diversión o vamos a entrar y sacar a esta alma. No tenemos soberanía sobre nuestra conexión alma-cuerpo. Es algo predeterminado. Recibo un no, pero no es común que múltiples almas estén en el mismo cuerpo al mismo tiempo. Tengo más preguntas sobre eso, porque es fascinante y me alegra que hayamos tropezado con ello. Cuando hay un trasplante de órgano, como el corazón o los riñones o el hígado o algo así, a menudo el receptor del órgano encuentra que su personalidad puede cambiar o que anhela M&M's chocolate, M&M's o algo así. Y antes no les gustaban los dulces. Así que supongo que mi pregunta en esa línea es, ¿crees que el alma del donante de ese órgano o un fractal del alma del donante de ese órgano está en ese órgano trasplantado al receptor? Esa es una gran pregunta. Lo he reflexionado. No he conocido a nadie con quien pueda tener esa conversación que haya tenido esas experiencias personales. Científicamente, sabemos que los órganos tienen diferentes células similares a las cerebrales. El corazón lleva emociones. Sabemos que el estómago lleva emociones y que los órganos tienen más energía que solo su función. Creo que en cualquier trasplante absorbemos la esencia de otra persona a través de ese órgano, por lo que definitivamente sucede. ¿Podría haber un aspecto del alma conectado? Me lo imagino así, ya que nuestras almas pueden romperse o dividirse en fragmentos. La energía del espíritu de esa persona se une con quien lleva su corazón por un tiempo en ese momento. Podría ser. ¿Es más notable cuando el receptor visita a la familia del donante? Podría ser la influencia del espíritu acercándose. En fin, es algo a considerar. Me gustaría conversar con receptores para explorar las diferencias. Sí, he hablado con un paciente de trasplante de corazón. Él menciona que hubo muchos cambios en su personalidad. En sus 50s recibió el corazón de una chica de 19 años que falleció o resultó herida en un accidente automovilístico, siendo ella la donante, y ha estado en contacto con su familia. Comenta que hubo varios cambios en sus preferencias y personalidad. Destaca que, en su opinión, todas estas transformaciones han enriquecido su vida y su personalidad. Asegura que no ha experimentado ningún cambio negativo, a pesar de que se podría pensar que adoptaría la personalidad del donante. Y no lo recibí de él, lo cual también tenía sentido para mí. ¿Cuándo crees que el alma natal se une a una persona que está encarnando? ¿Es en la concepción o al nacer? ¿Tus guías espirituales te han dado alguna orientación al respecto? Sé que en el momento de la concepción hay como un acuerdo. El alma está lista para entrar. Hay una concepción que ocurre y el alma va a pasar tiempo conectándose al cuerpo en varios momentos.
Sé por mi propia experiencia que el alma de un bebé entrará y saldrá durante el embarazo. Y a veces sentimos que no hay movimiento, pero el alma está pasando tiempo aquí, conectándose al cuerpo, pero también tiempo del alma en el otro lado. Y sé que vi esto mucho, incluso en mis propios embarazos, y más específicamente con mi hija. Veía su energía del alma, que es vibrante, verde, entrar y salir de mi vientre en diferentes momentos. Y eso fue después de que aprendí algunas cosas sobre esto. Estaba sumamente intrigado por presenciar cómo ocurría en realidad. Lo más fascinante con ella fue durante el parto, cuando la vi flotando en una esquina de la habitación. Recuerdo ver su energía del alma entrar en su cuerpo y luego comenzar a llorar. Fue tan hermoso presenciarlo, pensé, oh Dios mío, estaba como en éxtasis. Es cierto, ¿verdad? Lo que han dicho es cierto. En muchos casos, muchas personas, muchas almas, esperan hasta que el bebé esté completamente nacido antes de entrar, para evitar el movimiento a través del canal de parto. Aunque he hablado con personas que recuerdan claramente nacer, también he tenido experiencias y conversaciones donde, después de nacer, los bebés, aún muy pequeños, entran y salen como una experiencia fuera del cuerpo, pero conectados al cuerpo. Una vez, mientras amamantaba a mi hijo, él era una energía azul y recuerdo que salió, pude escucharlo claramente diciendo, hola mamá, y luego volvió a entrar y yo estaba como, oh Dios mío. Sí, creo que hay un vínculo y hay una conexión, pero creo que la verdadera conexión profunda surge una vez que nace el bebé, ya que a menudo esperan para entrar después, al menos en mi experiencia. Sí, he experimentado muchas veces. En un ejercicio que hago con alguien que está muriendo y tiene miedo de dejarse ir porque han sido inundados con o te vas al cielo o te vas al infierno, y tienen miedo de que van a arder por la eternidad. Y yo digo, bueno, todos van al cielo. Y ellos dicen, sí, bueno, no sé si te creo, no eres una autoridad en mi iglesia. Sin embargo, puedo separar mi espíritu, mi alma. Parte de él se queda en mi cuerpo y lo separo y hago, como un ensayo general. ¿Qué va a pasar cuando realmente hagan la transición? Y eso les da mucho consuelo. También ha sido mi experiencia que el espíritu de todos hace eso. Lo hacemos cuando dormimos. Hacemos viajes astrales, a lo que mencionaste antes, y nos definiste. Así que creo que eso es lo que está pasando. Con toda esa gran explicación, ¿cómo haces define la diferencia entre el destino y nuestro libre albedrío? ¿Son lo mismo? ¿Cómo hay una diferenciación entre los dos? ¿Qué crees que está pasando? Sí, esto fue algo que me mostraron al ver mi plan de vida. Y es una lección que aprendí en mi experiencia cercana a la muerte. Washington, la mezcla de destino y libre albedrío. Así, al crear nuestro plan de vida, antes de venir, creamos puntos de inflexión o fusibles, de lecciones. Queremos estas piezas de destino. ¿Qué necesita experimentar mi alma en esta vida? Basado en mi origen y logros, ¿qué debo asumir? Ahora colocaré estas piezas del destino para traer con suerte lecciones, conciencia y entendimiento a través del aprendizaje. Luego, enrollamos ese plano y descendemos a la tierra. Nuestro libre albedrío determina cómo enfrentamos cada situación. Esto influye en nuestra rapidez al avanzar a través de esas piezas del destino. Me lo explicaron como un diseño de río, ¿cierto? Tenemos un diseño serpenteante del río de nuestro destino, pero se nos da un bote. Con él, nuestro río fluye así. Podemos gastar gasolina yendo de un lado a otro, incluso río arriba. Nuestro libre albedrío es cómo maniobramos los destinos que elegimos,
Podemos optar por rechazarlos, podemos. Ese es nuestro libre albedrío. Podemos elegir profundizar y aprender en cualquier momento, avanzando a través de él. Pero también decidimos cómo enfrentar esas situaciones, poniendo las piezas del destino. Esta elección siempre es crucial en nuestra experiencia. Estoy de acuerdo. ¿Por qué encarnamos? Para expandir el alma, aprender sabiduría, experimentar y ser el universo manifestándose. Creo que encarnamos en la Tierra para experimentar el destino y la polaridad. Emoción. Los humanos somos muy emocionales, algo hermoso y desafiante. A través de las emociones obtenemos lecciones profundas. Por eso siento que encarnamos cuando estamos listos para una nueva experiencia. Queremos aprender algo nuevo. Venimos a una vida para eso. En su mayoría es muy general. Creo que me he encontrado con algunas personas que vienen por la alegría y tienen como una vida de descanso, donde no adquieren mucha sabiduría y conocimiento, pero vienen porque dicen, ¿sabes qué? He tenido 4 vidas de cosas grandes y desafiantes. En lugar de quedarme del otro lado, voy a regresar. Pero solo quiero disfrutar de los frutos de la humanidad. Y entonces esa podría ser la persona que vive hasta los 105 años y fuma y bebe y nunca tiene problemas de salud y siempre tiene abundancia financiera y viaja por todas partes. Y piensas, ¿qué pasa con eso? Sé que he tenido a alguien que vino antes como espíritu y dijeron que tuve una vida de descanso y solo regresé para disfrutar, porque las anteriores fueron tan pobres, tan negativas. Y así que creo que nuestras vidas son valiosas oportunidades para la experiencia y la sabiduría. Bien dicho. ¡Qué delicia eres! Estás llena de sabiduría e información. Y eres tan elocuente y haces un gran trabajo comunicando todo este rollo espiritual en un lenguaje comprensible. Así que, qué placer hablar contigo hoy. ¿Cómo puede la gente aprender más sobre ti y tu trabajo? Pueden ubicarme en avalonspirit.com, nuestro centro principal. Y en YouTube como Ginette Piro Medium. Comparto mucha información allí. Mi podcast. ¿Redes sociales? Sí. Está bien. Muy bien, todos. Eso es todo por ahora. Les envío mucho amor desde Alabama. Y también desde Canadá, donde está Janet. Gracias por acompañarnos. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos abajo. Recuerda suscribirte, comentar y compartir con familia y amigos.